Muy buenas noches, que nuestro Señor les continúe bendiciendo. Sean todos muy bienvenidos y nuevamente estamos aquí, listos, preparados, dispuestos para compartir la poderosa palabra de Dios. Estamos, mis amados, comenzando esta serie en el libro de Esther, una mirada al libro de Esther, ¿no? La semana pasada tuvimos la oportunidad de hacer una introducción acerca de los pormenores, el contexto histórico, literario y demás, que son muy importantes para poder entender este libro, ¿no? Así que hoy estaremos viendo el capítulo 1, dispuestos, listos y preparados, mis amados, para este banquete que el Señor nos tiene preparados. Mis amados, le pedimos al Señor sabiduría y bendición de lo alto. Señor, gracias, Padre de la Gloria, por esta nueva oportunidad. Te pedimos, Señor, que seas tú propicio a nuestras necesidades y que hoy, Padre amado, nosotros nos deleitemos con gozo y con alegría poder acercarnos a tu palabra. Gracias te damos pidiendo tu bendición para toda aquella persona que pueda acercarse en este momento o quizás más tarde a escuchar este mensaje. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros hemos comenzado esta serie, el libro de Esther, y nos hemos ubicado, ¿no?, en la historia. Estamos en el año 400, alrededor 83 antes de Cristo, y los acontecimientos que vemos en este libro ocurren entre el primer regreso y el segundo regreso. Recordemos el primer regreso de mano de Zorobabel y el segundo de mano de Esdras. Es decir, que estamos ubicándonos este libro. Esther está más o menos ubicado entre el capítulo 4 y el capítulo 6 de Esdras, ¿no? Y también recordamos que estos acontecimientos no se dan en Jerusalén. Estos acontecimientos están sucediendo en Susa, que era una de las ciudades más importantes del reino de Persia. Y allí vemos que hay un rey, el rey Asuero, también conocido como el rey Jerjes I, que era hijo de Darío, nieto del rey Ciro, aquel que dio ese primer decreto para que Zorobabel regresase, ¿no?, a comenzar esa obra de reconstrucción. Así que estamos ubicados. Este nombre, recordamos, significa estrella, ¿no?, en persa. Y tenía la connotación, ¿no?, acerca de la humildad, ¿no? Y en el nombre, que se usa en hebreo es Josadat. Básicamente es un nombre que tiene la misma connotación de humildad, de entrega, ¿no? Así que muchas veces los nombres en la escritura nos dan algún tipo de contexto en cuanto a la personalidad. No siempre, a veces hay nombres muy importantes, pero que el personaje desdice mucho, ¿no? Pero en este caso, la reina Esther, ella tiene una representación muy importante en relación a su nombre, ¿no? Modestia, valentía, sumisión. Ahora, nos encontramos en el capítulo 1 y este capítulo 1 entonces comienza diciendo aconteció. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque nos habla de un hecho histórico, nos habla de acontecimientos, nos habla de un hecho marcado en el reinado, ¿sí?, en el tiempo del imperio persa, ¿no? Vemos que se presenta, ¿no?, entonces ese acontecimiento en los días del rey Asuero, ¿no? Ahora bien, este rey tenía una extensión de dominio muy impresionante, ¿no? Básicamente India, Pakistán, hacia el norte de África, ¿no? Y
y él quería extenderse hasta Grecia, ¿no? Atacar allí el imperio griego. Y por lo tanto, él hace una fiesta. Y ya vamos a ver acerca de esa fiesta, pero el contexto de esa fiesta es para impresionar, ¿no?, a los demás personas, reyes de otras localidades, impresionarlo con su poderío, con su ostentosidad y tratar de convencerlos para comenzar entonces ese viaje y combatir al imperio griego, algo que sucedió y está registrado en la historia, ¿no? Pero lo que nos interesa, ¿no?, en esta noche es básicamente que el Dios eterno, Él está en la historia, ¿no? El Dios que creó todas las cosas está trabajando, está obrando para cumplir su propósito, para cumplir sus promesas, para cumplir su designio, para cumplir su voluntad. Es Dios soberano, es el único Dios verdadero. Todos los demás son representaciones falsas de ídolos, ¿no? Y allí vemos entonces que nosotros estamos en este mundo. Nosotros estamos también rodeados, ¿sí?, del contexto moral que sucedía, religioso, espiritual, que sucedía también en el tiempo de este rey, el rey Asuero, ¿no? Por lo tanto, la palabra de Dios nos dice y nos recuerda que estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo, que nuestro reino está en los cielos, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y la pregunta es, ¿cómo entonces caminar, cómo vivir mientras llegamos a nuestra morada eterna, nuestra morada celestial? Estamos aquí y necesitamos entonces los principios que nos ha dejado el Dios eterno en su palabra, la guía del Espíritu Santo para conducirnos y avanzar en medio de la adversidad. Este rey, vamos a ver a lo largo de estos capítulos, que es un rey injusto, que es un rey pasajero, ¿no? Pero en contraste con el único Dios verdadero, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, es un rey justo y es un rey eterno. Por lo tanto, nosotros debemos de confiar en nuestro rey. Nosotros los que pertenecemos al reinado celestial y no al mundo, al sistema, al pensamiento, a las corrientes, ¿sí? Nosotros pertenecemos al reino de Dios y nosotros debemos de vivir, ¿no?, de una manera que exalte a nuestro Rey, a nuestro Señor. Ahora bien, este capítulo, bueno, básicamente el libro de Esther comienza, recordemos, con un banquete, comienza con una fiesta, pero es una fiesta del mundo, es una fiesta de ídolos, es una fiesta convocada por un rey injusto y por un rey vanidoso, por un rey pasajero, y termina entonces con una celebración también, con una fiesta donde se inicia un recordatorio, ¿no?, la fiesta del Purim. Pero en este capítulo 1 vemos tres banquetes, ¿okay? Tres banquetes convocados, ¿no?, por el rey y la reina. Tenemos un primer banquete que dura prácticamente 6 meses, ¿no? Es un banquete extendido y donde él invita a un sinnúmero de personas de la alta esfera política, militar de la época, de la alta sociedad, ¿no? Y luego hace un segundo banquete un poco más corto, que tiene que ver más o menos con las tradiciones de aquella época, que dura 7 días, ¿no? Paralelamente a esto se está sucediendo también otro banquete. La reina Basti entonces está teniendo un banquete, ¿no?, con las damas, quizás las esposas de los dignatarios que estaban reunidos con Asuero. Y en estos banquetes, pues, hay unas situaciones, unos conflictos, ¿okay?, que terminan entonces en la ruptura entre el rey Asuero y la reina Basti, ¿no? La palabra de Dios dice, ¿no?, el verso 2, que en aquellos días,
cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de las provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo de la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Él había invitado, ¿no? El pabellón era de blanco, verde y azul, teniendo sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata sobre losado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno, ¿no? Aquí entonces nos encontramos en esta fiesta ostentosa. ¿Cuál es el propósito? El propósito es tratar de convencerlos para ir a la guerra, ¿no? En contra del imperio griego, ¿no? Y para eso entonces él hace ese banquete, ¿no? Que ofrece estando allí en el trono, ¿no? Él pensó o él era una persona que manifestaba, ¿no? Exteriormente tenerlo todo bajo control, pero vamos a ver que él no tenía bajo control ni su carácter ni su hogar, y esto va a marcar entonces la descripción de este rey, ¿no? Él es un rey que está sin moral y está exigiendo entonces más adelante respeto, ¿no? Lo vamos a ver al final del capítulo 1, donde después él da un edicto, ¿no? Para tratar de imponer el respeto, ¿no? Es una historia tal cual está registrada, ¿no? Alguien pudiese sacar de contexto algún versículo de este libro y decir, esta es la palabra de Dios, eso es lo que dice la Biblia, pero es una historia y la Biblia nos narra la historia tal cual aconteció y no como necesariamente tenía que haber acontecido. Recordemos también que este es un rey pagano, una reina pagana, no son creyentes y por lo tanto sería una insensatez esperar que alguien que no ha nacido de nuevo se comporte como un ciudadano del reino, ¿no? Ellos no tienen principios ni valores del reino de Dios, ¿ok? Por lo tanto, esta es una historia y esta historia es tal cual sucedió en la historia. Ahora, también podemos ver que este banquete es revelador, ¿no? En este banquete se revela el verdadero carácter del rey, ¿no? Y muchas veces en situaciones conflictivas es donde brota nuestro verdadero carácter, donde brota nuestra verdadera comportamiento, ¿no? Nuestra verdadera actitud. Y aquí vemos que en este banquete, ¿no? Hay una gran ostentosidad, ¿no? Mire, el verso 4 dice, hemos leído, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, ¿no? Él quería exhibirse, él quería dar a conocer su grandeza, él quería dar a conocer, ¿no? A los invitados su magnificencia, ¿no? El brillo, ¿no? De su poder allí, ¿no? Entonces vemos que este banquete era un banquete que daba un carácter de ostentosidad, ¿no? Mostrando entonces la vanidad. Y él está ahí entonces
manipulando, ¿no?, la situación, manipulando los hechos, ¿no? Había preparado todo para tratar de convencer. ¿Y qué es lo que nos llama poderosamente la atención de este manipulador? Dice el verso 7, y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey, ¿no? Este rey se muestra generoso, este mundo se muestra generoso, ¿no? El enemigo muchas veces se muestra de la misma manera generoso, ¿no? Y eso es un signo de manipulación. Los reinos de este mundo, quizás líderes políticos y de otra índole se muestran con una fachada de generosidad, pero detrás de ello hay un propósito. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que cuidarnos de la generosidad del mundo, que nunca va a ser gratis, ¿no? Por el contrario, nosotros tenemos un Dios bueno, el único Dios verdadero que lo ha dado todo, inclusive dice la Escritura que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros. Dice, ¿y cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas, ¿no? Dios sí es un Dios verdaderamente generoso. Pero este rey Asuero entonces es un manipulador. Él habla de dar, ¿no? Generosamente. Y el verso 8 dice que según la ley que él había impuesto, ¿no? Según él lo había mandado, dice, y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey, ¿no? Entonces, dentro de ese mandato, él está manifestando una generosidad, pero con una actitud de engaño, ¿no? Y vemos que este manipulador también es controlado por sus pasiones. El verso 10, entonces, siguiendo la lectura, está el banquete, usted puede ver la escena, termina el banquete de 180 días, luego entonces convoca el banquete más corto de 7 días, simultáneamente está la reina Vasti dando su banquete y él allí entonces alegre, como dice la Escritura a partir del verso 9. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete a las mujeres en la casa real del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Bitzá, Jarboná, Bictá, Abactá, Setar y Carcás, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero. ¿Y cuál fue la orden, no? Porque él seguía mostrando allí su vanidad. La orden era que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa, ¿no? Luego vamos a ver que también Esther era hermosa, pero aquí en este texto lo que quiere decir es que era doblemente hermosa, ¿no? Y él entonces la llama, ella está con su banquete y ella entonces se niega, ¿no? Pero él es una persona que está controlando a los demás, quiere controlar todas las situaciones, pero vamos a ver, y lo que vemos es que ahora él demuestra que está controlado por sus pasiones. Se deja llevar por la algarabía, por la vanidad, por el orgullo, y luego entonces demuestra un carácter que está básicamente descontrolado. Allí vemos que es también vanidoso, porque él trata entonces, hace el llamado para mostrarle a los invitados la belleza de la reina Vasti, ¿no? Y también vemos que es un hombre débil, ¿no? Y aquí comienza entonces a manifestar su debilidad, porque dice la Escritura, mas la reina Vasti dijo, no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Vemos entonces aquí en este versículo que él comienza a manifestar su debilidad. Él se enoja, él se enciende en ira y luego entonces queda allí al descubierto,
queda haciendo el papel de básicamente el ridículo delante de toda la asistencia, y él entonces hace algo. Dice: preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así se acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcená y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero y enviada por medio de los eunucos. Entonces él lo que hace es que llama, ¿sí?, para tratar de restablecer entonces su posición delante de la asistencia, en lugar de buscar la manera conciliatoria de llegar a un acuerdo con su esposa, la reina Vasti, ¿no? Esto nos revela entonces una gran debilidad, porque más adelante se da un decreto para él imponer su autoridad. Y la autoridad, mis amados, no se exige. La autoridad viene con el carácter, el buen carácter, el buen testimonio, pero él entonces en su desenfreno no sabe qué hacer, él no sabe qué pasos tomar, entonces convoca a estos consejeros. Y de la misma manera, estos consejeros, especialmente Memucán, en lugar de darle un buen consejo, lo que hace es agravar la situación, y tenemos que tener cuidado entonces con esos Memucáns, esos consejeros, que en lugar de darnos sabiduría del reino de los cielos, él está dando sabiduría del mundo para resolver los conflictos. Nosotros como miembros, ¿no?, como ciudadanos del reino de Dios, nosotros buscamos el consejo de la palabra de Dios para resolver nuestros conflictos. Ahora bien, entre toda esta trama se da entonces el decreto, y el decreto básicamente lo vemos en el versículo 19: si bien parece al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella, ¿no? Ya al rey le agradó entonces la idea, pero la idea, mis amados, central, ¿no? Es que mientras ellos estaban trabajando para establecer su dominio en base a los pensamientos del mundo, los ideales del mundo, el reino de los cielos, representado, ¿no?, por nuestro Señor, por nuestro Dios, está trabajando entonces detrás de bastidores, y Él va a llevar a feliz término sus propósitos, su palabra y sus promesas. Ellos convocan para elegir otra reina, pero realmente es la mano de nuestro Dios que está obrando entonces para extender su favor, su protección y su provisión para con su pueblo, ¿no? Y ahí entonces haga reina a otra, ¿no? Vemos que ella en el capítulo 14 expresa, o básicamente el versículo central de este libro dice al final: y quién sabe si para esta hora has llegado al reino, ¿no? Entonces vemos que para eso, en esa hora, ella llegó al reino, porque el Señor la escogió para esta labor de preservar al pueblo de Dios, porque vemos que la promesa de la venida del Mesías tenía que ser a través de la tribu de Judá, a través del pueblo de Dios, ¿no? Así que nosotros entendemos, ¿no?, que Dios siempre trabaja de una manera en que nosotros lo percibimos, no en el momento quizás, pero luego entonces cuando suceden y se dan los acontecimientos, nosotros quedamos maravillados, sorprendidos, extasiados de ver que el Señor estaba haciendo su obra y que el Señor entonces estaba obrando con poder, ¿no? Entonces, mis amados, vemos que
este rey era un rey que trataba de mostrar generosidad para manipular, ¿no? Y nosotros tenemos un rey verdadero que ha mostrado su generosidad para verdaderamente bendecirnos, ¿no? Para verdaderamente protegernos. Dios es verdaderamente generoso, ¿no? Y nosotros pertenecemos al verdadero reino de Dios. Qué importante es que nosotros podamos ver la misericordia del Señor en cada página de la historia de nuestra vida, así como vemos la generosidad de Dios en cada página de la historia de la palabra de Dios, ¿no? Ella experimentó y vivió la misericordia, la generosidad de Dios. Ella era huérfana, ¿sí? Ella había perdido a sus padres, ella estaba cautiva allí en el imperio, ¿no? Porque no fue, como vamos a ver más adelante, un concurso de belleza, sino que realmente lo que sucedía era que las raptaban, ¿sí? Las llevaban cautivas y trabajaban, ¿no? Para convertirlas en lo que ellos querían, ¿no? Un objeto, ¿no? Y vemos que ella estaba rodeada de un mundo pagano, del paganismo, y entonces, el contexto de ella era básicamente un futuro incierto, ¿no? El verso 16 del capítulo 4 dice así: ve y reúne a todos los judíos, da ella la orden más adelante, que se hallan en Susa, y ayunad por mí, dice Esther. Y no comáis ni bebáis en 3 días y 3 noches, ¿no? Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey. Escuche muy bien, dice, aunque no sea conforme a la ley, y dice, y si perezco, que perezca, ¿no? Entonces, ella entendió el significado de la generosidad de Dios y estuvo dispuesta a dar su vida, ¿no? Tenía un futuro incierto, pero sabía que estaba en las manos del verdadero Dios que tiene el control del pasado, del presente y del futuro. Y esto nos enseña entonces, para culminar, que las circunstancias no determinan el cumplimiento de las promesas de Dios, por muy oscuro que veamos el panorama. El rey que estaba allí, el contexto de su maldad, de su orgullo, de su vanidad, de su altivez, las circunstancias de Esther, huérfana, cautiva, sin un futuro cierto. Entonces vemos que Dios cumple sus promesas, Dios irrumpe en la historia de la humanidad y en la historia de su pueblo, ¿no? Así que, mis amados, no temamos. Ella quizás tuvo temor, ella dice que si perezco, que perezca, pero el miedo no la detuvo, ella avanzó para cumplir los planes de Dios. Así que lo más importante, en conclusión, es que nosotros debemos de invertir nuestras vidas en el reino de Dios, que nosotros rindamos todo lo que somos en el reino de Dios, que confiemos en la generosidad de nuestro Dios y nosotros descansemos entonces en el poder y la autoridad de nuestro Dios. Así que le damos gracias al Señor. Señor, gracias. Estamos en tus manos. Tú eres un Dios bueno, generoso. Tú eres un Dios, Señor, el único Dios verdadero que se dio a sí mismo, que dio su sangre, su vida, para darnos el perdón de nuestros pecados, para darnos la vida eterna, para darnos la salvación. Gracias, Señor. Gracias por tu protección, gracias por tu provisión, y en medio del mundo que estamos viviendo, un mundo que está de mal en peor, nosotros confiamos que estamos en tus manos, que somos tus hijos y que nosotros, Padre de la Gloria, estamos dispuestos también a invertir nuestras vidas, a nosotros dar nuestro todo y nosotros rendirnos completamente para ti y para tu reino. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, como cada miércoles de ahora en adelante, entonces avanzaremos en una mirada al libro de Esther. De la misma manera, el domingo, día de celebración, día de júbilo,
convocados, Señor, a la casa del Señor con alegría y con gozo. Venimos a celebrar las misericordias del Dios que es verdaderamente generoso. Domingos, 11 de la mañana, Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración, Brandon, Florida. Dios les bendiga, Dios les guarde.